El texto consta de 14 temas y hoy vamos a estudiar en la parte académica lo que es el primer tema. El primer tema es referido al ser humano y el derecho. ¿Qué relación tiene el ser humano con el derecho? Es lo que vamos a tratar de comprender aquí, esta disciplina. Siempre es bueno leer la introducción y esto vamos a poder comprender mucho mejor. A ver, leamos. El ser humano y el derecho nos acompaña con la lectura. Lisset, por favor. Introducción e importancia. Todos los seres humanos tenemos una noción de derecho, aunque ésta sea vaga, difusa e imprecisa, debido a que la conducta de los seres humanos se encuentran sometidos a determinadas reglas de convivencia social impuestas por la sociedad y el Estado, donde emergen un conjunto de derechos, obligaciones, garantías y medios preventivos destinados a garantizar el ejercicio de los derechos subjetivos establecidos en el derecho positivo y en el derecho consecutivo. En este sentido, el estudio de la ciencia del derecho debe ser comprendida como una necesidad social perdón, consuetudinaria y normativa que no debe ser ignorada por el ser humano, la sociedad y el Estado, debido a que esta significativa y compleja rama del conocimiento tiene el objetivo de regular y garantizar el libre desenvolvimiento de sus diversas actividades, simples o complejas, de los seres humanos en el interior y exterior de la sociedad y el Estado. En el punto que el profesor Vargas nos trata de introducir a entender esta disciplina que es el derecho, menciona que todos los seres humanos tenemos una noción de derecho, ya seamos niños, jóvenes, adultos. Por ejemplo, si le quitamos a un niño su juguete, ¿qué va a pensar un niño? ¿Qué va a decir? A un niño le quitamos brutalmente su juguete, ¿qué nos dirá? Va a decir, ese es mi juguete, haciendo referencia al derecho de propiedad. Nos dice, tenemos una concepción vaga, difusa, imprecisa, pero todos estamos sometidos a las reglas que impone el Estado. El Estado determina qué actos debemos realizar y qué actos no podemos realizar. Todos los seres humanos gozamos actualmente de estos tres. Tenemos derecho a la vida, a la salud, al trabajo. También tenemos obligaciones y también el Estado que nos garantiza a todos nosotros garantías. Contra detenciones ilegales que tenemos garantías. En este sentido, el profesor Vargas establece, cuando tú dices yo tengo derecho a la vida, yo tengo derecho a la salud, yo tengo derecho a que me trates bien, es un derecho. ¿Qué tipo de derecho es? Subjetivo. ¿Por qué es subjetivo? Porque se está atribuyendo a la persona que tiene X o Y derecho. Ese es un derecho subjetivo. Por ejemplo, todos tienen derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la familia. Entonces, a esto nos estamos refiriendo, que el ser humano está conjuntamente vinculado con el derecho, porque donde hay derecho, hay sociedad. Y donde hay sociedad, hay derecho. ¿Y dónde va a haber derecho? ¿Qué va a haber, obviamente?
derechos. Aquí el profesor Vargas está ya mencionando dos concepciones. Estudiantes, miren aquí dos concepciones. La primera concepción, el profesor Vargas toma en cuenta el derecho positivo. La segunda concepción, ¿qué tipo de derecho está tomando en cuenta? El derecho consuetudinario. El derecho, hay todo un capítulo del derecho consuetudinario. Y de esta manera, los que estudian la norma y de alguna manera tratan de comprender a esta necesidad social que el derecho, y ve ese gran debate, que el derecho puede ser considerado una ciencia, tanto porque es una necesidad social, tanto porque es consuetudinaria y también porque es normativa. Mucho, pero en resumen, el derecho hoy en día regula y garantiza el desenvolvimiento de las actividades. El ser humano es muy complejo, tanto en el interior y el exterior de la sociedad. Todo está regulado mediante esta institución llamado derecho. El derecho también se impone. En puntos fundamentales, el derecho entendemos uno. En el análisis profundo, el derecho estudiamos en el primer aspecto, que se fundamenta en una realidad social, económica, política y cultural. Porque el derecho nace en la sociedad. Pero aquí habíamos marcado dos, derecho positivo y derecho... ¿Qué derecho hemos marcado? Consuetudinario. Derecho positivo 1, derecho consuetudinario 2. En lenguaje, como podemos entender, hay las reglas gramaticales. Y aquí está, ¿qué es derecho positivo y qué es derecho consuetudinario? 1, pero vamos a leerlo. Franz, 1, léalo adelante, le escuchamos. Derecho positivo es el conjunto de normas jurídicas establecidas por el Estado, que se encuentran vigentes como la Constitución Política del Estado, las leyes, decretos supremos, etc. Entonces, si nos preguntaran el día del examen, compañero Franz, ¿qué es el derecho positivo? ¿Qué vamos a responder? Es un conjunto de normas jurídicas. ¿Establecidas por quién? Establecidas por el Estado, que se encuentran vigentes como la Constitución, las leyes, decretos, etc. Como normas jurídicas podemos entender. La pregunta es, ¿la Biblia será derecho positivo? Porque ahí están los 10 mandamientos, recuerden ustedes. No. ¿Qué dicen los demás? Que no. No. Evidentemente la Biblia es una norma religiosa. Nosotros remarcamos en aquí y ponemos, estudiamos qué es el derecho positivo. El texto
inmediatamente ya está marcando que el derecho positivo son conjunto de qué? De normas jurídicas. ¿Qué es el derecho entonces? Para el derecho positivo, conjunto de normas jurídicas. Alguien podría decir, aún no logro entender qué es un conjunto de normas jurídicas. Esto es simple. El derecho, cuando decimos es un conjunto de normas jurídicas, nos referimos que cuando es un conjunto de normas jurídicas, es creado por el Estado. Cuando decimos que el derecho es un conjunto de normas jurídicas, cuando es creado por el Estado. ¿Qué es el derecho? Positivo, pregunta de examen. Normas jurídicas establecidas por el Estado. Es un conjunto de normas jurídicas. Cuando manejamos la terminología que el derecho es un conjunto de normas jurídicas, es porque pertenece al Estado. Y ahí marca. En el Estado existen 4 órganos. Belén, ¿cuáles son los 4 órganos? ¿Está Belén en clase? Mi conexión es mala. Si mal no me equivoco, preguntó los 4 órganos del poder y son el eje de nuestra abreviación, que sería legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. Los 4 órganos del Estado es el legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. Cuando decimos derecho positivo, el que crea el derecho es el Estado. Una característica del derecho positivo, nosotros marcamos que es un derecho ¿cómo haber sido un derecho? Escrito. ¿Eso qué significa? Que aquí está la constitución política del Estado. Ha sido creado por el Estado, por eso le denominamos derecho positivo. Entonces, ¿qué es el derecho positivo? Conjunto de normas establecidas por el Estado, que se encuentran vigentes como la Constitución y la ley y decretos. ¿Qué es el derecho positivo? Derecho creado por el Estado. Punto. Segundo, derecho consuetudinario. A ver, leamos derecho consuetudinario. Compañera Gabriela Machaca, ¿está presente? Sí, profe. Numeral 2, por favor. Derecho consuetudinario, está ahí subrayado con rosado, no sé si lo puede ver. Dame un segundo, por favor. Lisette, ¿lo puede ver la pantalla? Sí, licenciado. Adelante, por favor. 2. Derecho consuetudinario. Es el derecho sustentado en los usos y costumbres, como el resultado de un uso prolongado que se transmite de generación en generación y que es aceptado por la generalidad de las personas y o grupos socioculturales. Si nos preguntaran el día del examen, ¿qué es el famoso derecho consuetudinario? ¿Qué vamos a responder?
Son usos y costumbres. Uno, son usos y costumbres. ¿Qué más? Que se pasan de generación en generación. Ya. Han sido transmitidas de generación en generación. En resumen, el profesor Vargas menciona que el derecho consuetudinario es el derecho de costumbres. ¿Qué es el derecho consuetudinario? Pregunta de examen. Usos y costumbres. Es el derecho de costumbres que se ha transmitido, nos dice, este derecho se ha transmitido de Generación en generación. ya, se ha transmitido de generación en generación. Y nosotros remarcamos como estudiantes de derecho y ustedes que este derecho que es de generación en generación, a diferencia del derecho positivo, este es un derecho ¿qué tipo de derecho es? No escrito. No escrito. Es un derecho no escrito, pero se ha transmitido de generación en generación. Se mantienen costumbres, usos y costumbres. Este derecho consuetudinario, como su nombre lo menciona, más es aplicado hoy en día en el área rural, en campos, provincias, comunidades, y nuestra Constitución reconoce a los que viven en el área rural, los reconoce como IOC. ¿Qué es IOC? Indígena originario. Indígena original. A los indígenas originarios campesinos. El profesor Vargas, para ya darnos una introducción, una noción de qué es el derecho, nos dice, hay dos, esos derechos subjetivos que el ser humano se atribuye, uno es el derecho positivo y otro es el derecho consuetudinario. A estas alturas, todos ustedes ya pueden responder qué es el derecho consuetudinario. ¿Qué había sido el derecho consuetudinario varonés? Usos y costumbres que se transmiten de generación en generación. Y es un derecho no escrito, porque están en costumbres, usos y costumbres. ¿Qué es el derecho positivo? Respondemos, el conjunto de normas jurídicas establecidas por el Estado. Otro debate, ¿cuándo surge el Estado? Muchos autores atribuyen la formación del Estado al año 1789. ¿Qué acontecimiento tenemos 1789? Revolución Surge el Francesa. Estado. Revolución Francesa. Ya, la Revolución Francesa, y ahí surge el Estado ideal francés. El rey solo se queda ahora en el órgano ejecutivo. Ahí ya podemos hablar de derechos, garantías, lo que dijo Hobbes, lo que dijo Rousseau, Voltaire, John Locke, Montesquieu, que el Estado, ahí aparece el Estado ideal francés, que los derechos ya van a ser escritos como la Constitución y la ley. Este es el derecho positivo, por eso dice, el más grande representante del positivismo jurídico, porque para los positivistas, en cuanto haya Estado, va a haber derecho. No hay Estado,
desaparece todo el derecho. ¿Quién era el más grande representante del positivismo jurídico? Natural del derecho. La teoría pura del derecho. Y ahí viene el positivismo jurídico. Pero por el otro lado está el derecho consuetudinario, el derecho de costumbres transmitidas de generación en generación. Y hoy en día habíamos dicho, ¿quién aplica este derecho consuetudinario de costumbres? Los indígenas originarios campesinos. Aquellas personas que más que todo viven en el área rural. Pero hay un derecho más, a ver, las más antiguas deben recordarse. Derecho derecho natural y naturaleza. El derecho natural. El derecho natural también se va a tener su evolución, pero este derecho natural se fundamenta en tres puntos. Uno, se fundamenta en la misma naturaleza. Por naturaleza el hombre debe ser libre, nadie ha nacido encadenado, todos somos iguales, no importa el color, la raza, el sexo, todos tenemos, ¿no?, por naturaleza. Y dos, ¿en quién se fundamenta? En Dios. Ya, puede haber un Dios omnipotente, supremo, que ha puesto leyes naturales, como el ciclo de la vida: naces, creces, reproduces y mueres, el ciclo inevitable de la vida. Y el último se fundamenta El hombre. Todos por naturaleza tenemos que ser libres. Entonces, este derecho natural que estamos viendo, este derecho natural estaba antes de ¿qué derecho? Positivo. Y está por encima del derecho positivo. Nadie te puede negar ese derecho a la vida, ese derecho a la propiedad, el derecho a la libertad. Son inherentes del ser humano estos derechos. Derecho natural, que se fundamenta en la naturaleza, en Dios o en el mismo hombre. Entonces, este derecho natural, igual que el derecho consuetudinario, es un derecho No escrito. es un derecho no escrito. Entonces, en esta concepción, lo básico para iniciar esta materia de introducción al derecho, o como titula el libro, Nociones básicas del derecho y pluralismo jurídico, tienen que comprender estos tres tipos de derecho: derecho positivo, derecho consuetudinario y derecho natural. El derecho natural estaba antes que el Estado y va a estar después del Estado, ¿no? Hay derechos que por naturaleza tiene el hombre. Bien. Hasta aquí, ¿se puede comprender o alguien tuviera alguna duda? Entonces, aquí ya hemos entendido qué es el derecho positivo, el derecho consuetudinario. Son derechos que los hombres nos atribuimos. Y aquí vemos que el derecho es una realidad tanto social, económica, política, ¿no? Como en nuestra realidad social se reconoce el famoso paya. En Aymara es paya. ¿Qué significa paya? Dos. Entonces dice, debe ser paya, varón y mujer. No hay entre Adán y Esteban, por si acaso. Es entre varón y mujer. El derecho
en el punto de análisis es el fundamento de la realidad social económica. Porque si alguien de ustedes logra casarse 2 veces, ¿qué delito se comete si te casas 2 veces? Es el delito de bigamia y está regulado ¿en dónde? Regulada en el derecho. El profesor Vargas menciona que el ser humano está en el lugar de la naturaleza. Todo lo que nos rodea hoy en día es la naturaleza. Las ciudades es algo artificial que ha creado el ser humano, pero todo es naturaleza. ¿Cuál es el objetivo? La regulación de las conductas individuales, colectivas, a fin de hacer posible la convivencia de los seres humanos. ¿Por qué ustedes no tienen 4 esposas, 4 esposos, 4 maridos? ¿Por qué? Alguien diría, profe, la ley no me lo permite, ¿no? Ahí está el derecho como medio de regulación. ¿Regula qué? Nuestra conducta humana. Debe ser compensada mediante normas de conducta que configuran el derecho, y termina con esta palabra. El derecho es una creación. ¿Qué habla si el derecho? Creación cultural. ¿Por qué decimos cultural? Porque el mismo ser humano crea el derecho en base a sus necesidades sociales que vive en el día a día. El derecho entonces es una... ¿Qué tipo de creación es el derecho? Cultural. La persona humana, hoy en día estudiamos a la persona humana porque tiene mucha trascendencia con el derecho, es concebida como una persona psicológica, biológico, social y cultural. Somos seres individuales porque el hombre hace la existencia de creamos historia, sociedad y también creamos cultura. La cultura boliviana, la cultura americana. Por ejemplo, el día de mañana es 31 de octubre. ¿Qué se recuerda 31 de octubre? ¿Qué se recuerda 31 de octubre? Halloween. ¿Y de dónde es Halloween? ¿Es de China? Estados Unidos. Estados Unidos. Y es cultura. ¿Quién lo ha creado? El mismo ser humano. Por ejemplo, 1 de noviembre, ¿a qué vamos a dar el recibimiento? Y el 2 de noviembre. A los muertos. ¿Y quién ha creado todo esto? El hombre. ¿Quién crea la cultura? El hombre. El hombre, ¿no? Como pregunta de examen, ¿quién nos habla del superhombre? Respuesta. En filosofía, ¿han leído filosofía? Empieza con N. ¿Quién nos habla del superhombre? Nietzsche, dice, ¿no? Nietzsche nos habla del superhombre. Van a repasar. El derecho está presente en el ámbito de la vida humana. Pregunta de examen. ¿Quién afirma que el derecho está presente en el ámbito de la vida humana? Respuesta del examen. Rubén Pérez. Rubén Pérez. ¿Qué afirma varones Rubén Pérez? Que el derecho está presente en todos los ámbitos de la vida humana. Este derecho surge
con la finalidad de satisfacer nuestras necesidades básicas de supervivencia, como prohibir el incesto, prohibir el hurto, prohibir el homicidio, las primeras reglas del hombre primitivo, siempre para establecer, incluso ya va a empezar a regular la economía, y nos permite ejercitar nuestros derechos, pero a cambio de ejercitar nuestros derechos tenemos que cumplir obligaciones impuestas o pagarás tus impuestos. Tenemos obligaciones, tanto la sociedad y el mismo Estado. El Estado te va a dar diferentes garantías, ¿no? Ese es el subtítulo que nos indicaba el ser humano. Ahora, el ser humano y su naturaleza social. El ser humano, por su naturaleza, no es aislado. El ser humano vive como en sociedad, están obligados a vivir y relacionarse con los demás seres de su especie. Y esto ha sido siempre algo histórico. Un hombre por naturaleza va a buscar a una mujer, y una mujer por naturaleza va a buscar ¿a quién? ¿A un hombre? ¿Ya? Como amigo, como compañía, etcétera. Es algo natural. Entonces nosotros tenemos, el ser humano tiene esa cooperación recíproca, tenemos ese alto grado de racionalidad y sociabilidad. Entre toda la raza humana o en el mundo, el ser humano es la raza superior más pensante de la humanidad. Y nosotros, a diferencia de los demás seres, nos obligan a vivir en comunidad, fortalecer la vida social orientada hacia los valores. Hay valores, recíproca, equilibrio social, destinada a la aspiración tanto sociales y estatal. Vamos a entender ahora desde el punto de vista sociológico. Pero aquí voy a pedir que nos acompañe con la lectura nuestra voluntaria Valeria. ¿Está presente en clase? Sí. Nos acompaña con la lectura 1.1.1.1, la sociabilidad del ser humano, página 15. ¿Me escucha? Sí, adelante, le ya. escuchamos. Sociológicamente, el hombre es un ser social y racional, con características individuales y sociales, lo que obliga a tener relaciones sociales de manera ontológica entre los unos con los otros. Al respecto, existen diversas tesis para explicar la sociabilidad del ser humano y las consecuencias que esta implica en la familia, la escuela, la universidad y en todo el desarrollo social. En este contexto y con fines pedagógicos, el profesor Germán Rojas González clasifica en las siguientes tesis. Expone las 4 tesis en resumen. El fenómeno social se presentó desde sus diversos inicios en 2 manifestaciones. Una manifestación de este fenómeno social cuando surge es que va a haber autoridad y poder. El mismo ser humano se organiza y ¿qué es lo que va a crear? Autoridad y poder. Y de esta manera, libertad, rebeldía y resistencia. Referencia a lo que puede ser la sociología. Sociología, lo que son los atributos, y racionales, el ser humano motiva para que mantengan un equilibrio entre el accionar social y el otro, el accionar racional. La finalidad, garantizar que con el derecho que queremos garantizar
¿cuál es la finalidad? Su propia existencia. Garantizar su propia existencia. La convivencia social. Garantizar nuestra propia existencia y nuestra convivencia social. Entonces, las sociedades donde el hombre tenga plena libertad limitada, facultades de lo que quiera. Si le damos al hombre para hacer lo que quiera, Vargas dice, ¿cuál sería el resultado? Si el hombre tiene esa facultad de hacer lo que le pegue la gana, indudablemente el mundo sería un desorden, un caos y una anarquía. Y sería imposible de que haya una convivencia social. ¿No es cierto? ¿No? Es necesario en la vida social que haya en el ser humano que la intervención del derecho. Aparece como un elemento de la armonía de la vida social. El mismo ser humano, para vivir en armonía, ¿qué es lo que ha creado? Aparte de que se alimentaba ya de mamuts, elefantes, etcétera, ha creado el derecho. ¿Con qué objetivo? Esa armonía social. Por eso es una de nuestras carreras, es derecho, es el regulador de las relaciones sociales, ¿no? En esa concepción, que regula desde nuestra vida hasta nuestra muerte. No puedes hablar ni siquiera del muerto, mal, ofensas contra un difunto, un delito, ¿no? Que se castiga con cárcel. Entendemos, el ser humano, en el desarrollo de la especie humana, el derecho tiene una historia paralela, porque son reglas de conducta humana. En el siglo XV, al derecho se lo conocía con la palabra reglas. Este derecho surge como unas necesidades. ¿Cuál es el objetivo del derecho? Garantizar la convivencia social. Porque ¿qué nos va a dar el derecho? Seguridad, protección, defensa. Que va a perfeccionar el ser humano, porque el ser humano actualmente tiene una vida sedentaria. Y ahí está el derecho para que puedas regular. Pero el ser humano y el derecho, ¿cuándo ha podido surgir? Y aquí menciona, hablamos desde la primera división social del trabajo. Cuando la sociedad se va a dividir en dos, trabajo manual y trabajo intelectual, agricultura y ganadería. Entonces, el ser humano, no hay moneda, papel ni moneda metálica, va a ser el intercambio de productos. Y ahí vienen instituciones creadoras, reguladoras de precios. El peso paulatinamente, ¿no? Por ejemplo, cuando ya surge la economía política, ganadería, agricultura, formas de organización, intercambio de productos, regulación de precios, porque antes se pagaba con sal y el sal era muy preciado. De eso viene la palabra salario. La pregunta, ¿no? ¿Qué trabajo hoy en día es mejor regulado? ¿El trabajo manual o el trabajo intelectual? Intelectual. El intelectual, por eso nosotros estudiamos una carrera para que el día de mañana podamos estar mucho mejor o podamos vivir, porque alguien dice, sí, profe, es una carrera que he elegido, pero hay que ser sinceros, de algo se va a vivir en la vida. El primer derecho que el ser humano empieza a utilizar en su convivencia es el llamado derecho de costumbre. Costumbres. ¿Con qué nombre decimos al derecho de costumbres? Derecho consuetudinario. El primer derecho que utilizamos es el derecho consuetudinario, conocido como el derecho de costumbres. Posterior a esto,
Los romanos dirían, en Grecia el derecho es escrito. Platón escribió ya sobre las leyes, Aristóteles sobre la política. Y hay los jurisconsultos, los abogados romanos, dicen, señores, nuestro derecho tiene que ser escrito. Y ahí aparece la ley de las 12 tablas, que marca la ley de las 12 tablas el inicio del derecho romano clásico e imperial, la codificación. El derecho ya debe ser escrito. No puede estar en costumbres. Debe estar ahí escrito, aunque sea en tablas de madera, y para que el pueblo romano sepa lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, lo que está permitido y lo que sí está permitido. Ahí viene el estado inferior, la sociedad moderna. Hoy en día, en el estado inferior, el hombre primitivo se regulaba su conducta con usos y costumbres. En la actual sociedad moderna ya no es usos y costumbres, sino son instituciones creadas por el Estado. Policía boliviana, Fuerzas Armadas, en las calles guardias municipales, tránsito, etc. Jueces, fiscales, regulamos nuestra conducta. Todo esto, el profesor Vargas ya está concluyendo y ha tenido una evolución social y jurídica, con las mejores condiciones de vida, convivencia social, siempre regulada al cumplimiento de los derechos. Todo lo expuesto se establece que el ser humano ha instaurado el conjunto de normas y reglas. ¿Quién ha creado? El mismo ser humano. Todo esto ha sido fundamento del famoso Estado de Derecho. Con el profesor Boris Arias, su libro Teoría Constitucional y Constitución, habíamos mencionado qué es el Estado de Derecho. Estado de Derecho es donde gobernantes, gobernados se someten a ¿qué? A la ley. Por ejemplo, si Jonathan se pasa una luz roja del semáforo y está en su movilidad, ¿tiene que ser sancionado, sí o no? Sí. Ahora, el ministro de gobierno también se pasa la luz roja. En la misma situación que Jonathan, ¿tendrá que ser sancionado? Ojo, es el ministro de gobierno. Sí tiene que ser sancionado. Cuando decimos sí tiene que ser sancionado, nos referimos al Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? Donde gobernantes y gobernados se someten a la ley. La ley es igual para todos. Ya. Lo último, vamos a tener clases este domingo. En el mismo horario, voy a pedir que sea a las 7, me van a comunicar, en el grupo les vamos a comunicar, pero sáquense tiempo los que quieran aprender más de derecho o más respecto a los textos, el domingo. El día de mañana, en la noche, vamos a dar un examen, les van a enviar el link al grupo. Ya, está bien, gracias, Luis. Que tengan una muy buena noche, nos vemos el día domingo, prepárense para mañana su examen. Buenas noches, estudiantes.